Usted entra al templo, ya conoce todo lo que Él hizo. Cuando Él destruye a los vendedores, no es que Dios estaba en contra que se vendiera en el templo, no. De hecho, Dios había dado permiso. El problema no eran las ventas que estaban ahí, las ventas que se utilizaban de cordero, de las palomitas, para los sacrificios, no, porque Dios no había dado permiso. El problema es que estos vendedores estaban abusando de la fe. ¿Cómo se puede decir? De la bondad de los feligreses. Por ejemplo, para darles una idea, ellos le compraban el cordero, porque recuerde usted, para ofrecer un cordero de sacrificio tenía que ser un cordero perfecto. Es por eso que muchos no entienden cuando Ezequiel escribe y le está diciendo a Teófilo, excelentísimo Teófilo, y le dice, ¿por qué le dice esa palabra? Porque Teófilo era un gobernante judío y conocía las leyes judías, y le dice, cuando Yeshua Nazareno nació, le dijo, cuando nació lo envolvieron en pañales. La inmensa mayoría de los cristianos, ni siquiera los expositores, no entienden por qué Lucas está diciendo eso. ¿Y quién es Lucas? Ahí dicen un montón de barbaridades, de mentiras hoy en las redes sociales, diciendo que Lucas no era judío, que Lucas era un griego, excepto el judaísmo. Recuerdo una vez en el 2015 llevé al rabino Kogan, era el rabino de la sinagoga donde yo, en el pueblo donde yo vivo, en McAllen, Texas. Y cuando lo llevé a mi programa de Luto Actual, le puse a propósito que leyera Lucas sobre el nacimiento de Jesús. Y lo hice a propósito, se lo di a él que lo leyera. Y cuando terminó de leer, antes de empezar el programa, le digo, ¿entiende lo que está leyendo ahí? Y me dijo, por supuesto que sí. ¿Quieres que te diga más? Me dijo él. Sí. Nosotros sabemos que Lucas era rabino, médico. ¿Por qué rabino médico? No todos los rabinos pueden hacer circuncisión hasta hoy en día. Los únicos rabinos que pueden hacer circuncisión son los rabinos médicos. Es por eso que a Lucas se le conoce como el médico amado. Y como médico, él era el único que podía hacer circuncisión. Nótese lo que dice, como era rabino, conocía bien. Y le dice, cuando Jesús nació, le dijo, lo volvieron en pañales. Ningún evangélico sabe por qué Lucas dice eso, excepto el que es judío. La ley judía dice que cuando nacía entre el hato de ovejas de los pastores, cuando nacía un cordero y miraban que el cordero era perfecto, ¿qué quiere decir? Era de un solo color, ya sea blanco o ya sea negro o sea, ¿cómo se llama el otro? Pardo, pero que era un solo color, es decir, no había ni un solo pelo diferente, era un solo color. Eso significaba que era cordero perfecto. Entonces de inmediato, sobre todo si era época de invierno, también otros echan unos grandes mentirotas ahí, que eso de celebrar Navidad en diciembre y todo, y se echan algunos hasta de los que se dicen ser mesiánicos y salen espantadamente hablando cosas que no son. Porque yo estudié en la Universidad Real de Jerusalén, viví en el barrio Mea Charim, y la época de invierno en Israel no es octubre es primavera en Israel. La época de invierno en Israel es diciembre y enero. Y es la época que, como es muy frío, entonces es la única época en que todititos los pastores se unen. Esto es una historia también. Es la época en que todos los pastores se unen, porque como es en las noches es bien frío. Entonces se unen y traen todos sus actos juntos de ovejas y se calientan con fuego en la noche mientras cuidan sus redil. Acuérdense lo que dice Lucas, que se le apareció Gabriel a un grupo de pastores
Y da descripciones y todo, lo que quiere decir que es en el invierno. Por eso, bueno, no, pero es que este señor de aquí de Puebla, un señor de aquí de Puebla, que de momento se cansó de ser católico, se cansó de ser evangélico, ahora dice que es rabino y se va a crecer la barba. Y de momento este señor comienza a decir disparate de que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos y todo el asunto. No es posible eso. En primer lugar, la Biblia no dice que iban a nacer en los tabernáculos. Pero en segundo lugar, hay algo que ustedes deben de saber. La historia no contradice a la Biblia, sino que la historia confirma lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que nuestro libro de los libros, enséñame una de su Biblia, libro de los libros, uno de los orgullos más grandes de nosotros los cristianos es este libro. Porque este libro no es como dicen los demás, que el papel aguanta lo que le pongan. Sí es cierto, menos este libro. Porque todo lo que está escrito aquí, 4.000, 3.000, 2.000 años después, uno va al lugar y allí está la historia. Uno puede estar allí. Uno puede ir a Tesalónica y estar en la iglesita ahí, aunque la tiene la iglesia católica, ortodoxa, todo lo grandotote, no importa. Usted se mete adentro y allí va a encontrar con los arqueólogos un lugarcito donde estuvo la iglesia original. Gloria a Dios, amén. Eso no es lo de la Biblia. Que no me venga a hablar usted a querer decir, hacer una mezcla y sacar a la historia y dispararla. Por favor, está bien que se nos diga, pero este señor no puede ir a una universidad a enseñar eso. En la universidad se tiene que decir las cosas como son. Y Lucas habla de una historia. ¿Qué es la historia que dice Lucas? Dice que el nacimiento de Jesús se dio en un momento en que uno de los gobernadores, llamado Quirino, ejecutó un edicto de Augusto César, que todo judío debía de empadronarse, o lo que llamamos un censo. Bueno, ahí está una historia ya. ¿Qué tiene que ser? Vaya a la historia, a la gran biblioteca de Roma, donde están los edictos de los Césares, y encuentra que el edicto de César fue hecho en lo que hoy se conoce como la tercera semana de diciembre y las primeras 2 semanas de enero. ¿Qué quiere decir? Que Jesús nació. ¿A quién le quiere creer usted? ¿A la historia o a este señor de aquí de Puebla? ¿A quién? Dígame. La historia. A la historia que confirma lo que está diciendo la Biblia. ¿Por qué? Porque Lucas dice que Jesús nació en ese edicto. Ahí está, no lo podemos inventar. Por eso digo en mi libro Israel, la la profecía, quienes descuidan la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. Y eso es una de las grandes catástrofes que tenemos a veces en el pueblo evangélico, que no nos alimentamos de la historia. Amén, amén. Y ahora peor con las redes sociales, porque ya no quieren leer la Biblia, no puras redes sociales. Eso es un grandísimo problema. Entonces ahí el judaísmo le está pasando lo mismo que le pasó al cristianismo en aquel entonces. ¿Cómo es posible que esos sacerdotes no se dieron a la tarea de leer la profecía que el Mesías entraría montado en un pollino? No lo hacen. Como consecuencia blasfeman. La consecuencia de esto fue que blasfemaron. El Señor Jesús dice: ahora tu casa será dejada vacía y no quedará piedra sobre piedra. Después de haber entrado, vamos aquí a la historia. Cuando nacía un cordero perfecto, como era el invierno, para evitar que un insecto picara ese cordero, porque con un insecto que lo picara ya era imperfecto, ya no se podía ofrecer. Y lo que ustedes no sabían es esto, que para los pastores un cordero perfecto
costaba 20 veces más que cualquiera de los otros corderos que nacían. Era negocio para venderlo en el templo. Un solo cordero ya tenía la ganancia de 20. Ahora entiende por qué el pastor cuidaba a aquel cordero. Entonces, cuando le dice Lucas, cuando nació Jesús, lo envolvieron en un pañal. La historia dice que cuando un cordero perfecto nacía era en invierno, los pastores, para evitar que algún insecto lo picara, lo envolvían en pañales y lo ponían en un pesebre, protegiéndolo para el clima. ¿Qué era el mensaje que le estaba enviando Lucas a Teodosio? ¿Qué era el mensaje que estaba enviando? Que Jesús era el cordero perfecto. Ahora bien, estamos en noche de vigilia, ¿verdad, pastor? Sí, dele. Podemos salir a la 1 de la mañana aquí. Dele. Pero ahora bien, el problema era que estos vendedores en el templo le compraban al pastor el cordero perfecto. Se lo compraban por un precio que no decían. Y luego ellos se lo vendían a los pobres feligreses 100 veces más caro que como se lo habían comprado al pastor. ¿Qué estaban haciendo? Jugando con, lucrando con la fe. 2, aparte de eso, habían puesto una ley que no se podía comprar un cordero lo más barato, que era una palomita, un pichoncito de paloma, era lo más barato, que no se podía comprar, como ellos sabían que venían judíos de todo, porque Israel ya había muchos judíos que vivían fuera. Recuerda, están los judíos de España, que eran los de Moni, aquel entonces eran como los judíos de Brooklyn, Nueva York. Los judíos ricos en la época de Jesús eran los judíos de España. Por eso Pablo, de fijo, como rabino, fue a España, estuvo ahí. Entonces, los judíos que venían de España, los judíos que venían de Italia, los judíos que venían de Irak, de todos esos lados, para celebrar la fiesta, al llegar con su moneda, ellos habían puesto una ley que no podía comprar cordero porque esa moneda era inmunda. Tenían que cambiarla allí esa moneda. Así que si usted llegaba con $1000 para comprar para los sacrificios, a la hora de la casa de cambio, aquellos $1000 se les convertían en $500. En otras palabras, de una vez le bajaban $500. Ahora entiende por qué Jesús le llamó. ¿Por qué habéis hecho de mi casa? No es que estaba en contra que se vendiera. Él estaba de acuerdo porque la ley lo había dicho que se vendiera ahí para que llegara la gente y comprara sus. Pero lo justo es lo justo. Pero ellos estaban cometiendo injusticia. Después que hace todo esto, lo que no puede explicarse, lo mismo religioso, todo. Y me impacta a mí en un documental que tiene Discovery. Dice que si hubo un momento en que Jesús mostró su deidad como Dios, fue en ese momento. Porque los fariseos y los saduceos, en especial los saduceos, que coqueteaban con Pilato, con el gobernador, con el Imperio Romano, les daba permiso el gobernador de tener su propio guardaespaldas. Los mexicanos le llaman guarura. Entonces, estos tipos tenían sus propios guardaespaldas y eran crueles. Y nadie se explica cómo el rabino Yeshua desbarata todas aquellas tiendas de eso, libera las palomitas, libera los corderos, y ni uno solo de los guaruras de los estos se atrevió a moverse. Quedaron como paralizados. Discovery dice, ese fue un momento que él mostró su deidad como Dios. En ese momento. Pero allí mismo en el templo, esta es la historia documentada, a él no lo dejaron entrar al templo. Así que él habló igualito que Jeremías,
Por eso en este libro, Camino al falso profeta, hablo de los dos grandes hombres a quien Jesús luego mencionó en público en ellos. A Jeremías no lo dejaron entrar al templo. Así que Jeremías tuvo que predicar en el atrio. A Yeshua ese día no lo dejaron entrar al templo. Ahora entiende por qué él dijo, tanto tiempo lo habían estado esperando en su casa. Y cuando llegó a la casa, lo echaron de su casa. Pues ahora entiende por qué dijo, ahora vuestra casa será dejada vacía, como diciendo, yo estuve en mi casa y me echaste de mi casa, por tanto ahora tu casa será dejada vacía y no quedará piedra sobre ti que no sea derribada. Después de haber predicado el mensaje más duro en sus 4 años, el mensaje de los fariseos hipócritas que imponen grandes cargas pesadas, pero ustedes no las quieren mover ni con un dedo. Fariseos hipócritas que te limpiáis por todo, te pareces muy santo, pero por dentro están llenos de odio, de envidia. Y después de predicar aquel mensaje durísimo contra los fariseos, él abandona el templo. Sale por esa puerta, la que está cerrada hasta hoy en día, tal como lo había dicho el profeta Ezequiel. Y sucederá, dijo Ezequiel, que Yahweh entrará por esa puerta y después que haya salido se cerrará y no se volverá a abrir hasta que él regrese. Salió por esa puerta, bajó el valle del Cedrón y subió otra vez al monte de los Olivos. Hay un lugarcito en el monte de los Olivos, le hablaba al pastor Héctor este día que veníamos de allá, que cada vez que llevo grupos de estudio a Jerusalén, le decía el pastor Héctor, no es el guía quien escoge el lugar, soy yo quien lo escoge, porque yo estudié, viví allá. Y hay un lugarcito donde nunca, por supuesto, que no lo van a llevar porque no les conviene. Es un lugar que nunca llevan a los peregrinos. Es un lugarcito bien en el monte de los Olivos. Está más arriba de la iglesia de Getsemaní, escondidito allí, pero que desde ese lugar se mira perfecto, pero perfecto, todo el monte del templo. La historia dice que ese pudo haber sido el lugar que Jesús se detuvo. Cuando él se detiene, de momento voltea su mirada al monte del templo y ve aquella multitud de judíos previo a la gran Pascua judía orando en el templo. Y comienza el rabino de sus palabras, aquel susurro. Los discípulos, los apóstoles escucharon. Oh Jerusalén, como diciendo aquel momento mientras está viendo allá aquella multitud de judíos en el templo, diciendo, estuve con ustedes, pero no me conocieron. Por tanto te digo, que desde ahora no me volveréis a ver. Y tus hijos serán llevados cautivos a todas las naciones y serán esparcidos entre todas las naciones del mundo. Y allí permaneceréis entre todas las naciones del mundo hasta que el tiempo del fin se haya acercado. Y se voltea a los discípulos y le dice, de la higuera aprendan ustedes la parábola. Cuando la higuera vuelva a retoñar, sepan que mi tiempo se acercó. Y luego dice, y no pasará esta generación. ¿Qué es una generación para el judaísmo? No para el cristianismo. ¿Qué es una generación para el judaísmo? Una generación es 70 años más 10. Ese vocablo solo se conoce en el judaísmo. Les recomiendo ver el estudio que tenemos que se llama El pasado se vuelve futuro, donde explico que es un vocablo judío. Los judíos hablan 70 más los 10 años en rojo. Está hablando de la experiencia de lo que pasó en Babilonia, después que se cumplieron 70 años.
Cuando Daniel ya no ve a los judíos que se reúnen a los ríos de Babilonia en Shabbat. Cuando Daniel ve que ya los judíos ya no lloraban como lloraban antes. Cuando Daniel ve que ya los judíos ya no decían, el próximo año volveremos a Jerusalén. No, ahora los judíos, al cumplirse 70 años la profecía de Jeremías, ya no hablaban de regresar a Jerusalén. Ahora hablaban de conquistar Babilonia, de hacerse ricos en Babilonia. El año, creo que fue el año pasado, saqué un TikTok. En el TikTok estoy diciendo, es una canción que la hizo una negrita afroamericana en los 60 en Estados Unidos, hizo famosísima la canción. En la canción estoy diciendo, para los que escuchan esta canción, nos juntamos, la bailan y ni les importa lo que está diciendo la letra. Y para los que son cristianos, digo, la consideran como del diablo, excepto los que son judíos. Cuando un judío escucha esa canción, de inmediato sus mejillas se llenan se empapan de lágrimas. En las siguientes 48 horas que puse en TikTok, fueron miles de judíos escribiendo: Antonio, gracias, Antonio, gracias, gracias. ¿De qué estoy hablando? La canción Ríos de Babilonia. En la canción, ella está cantando dice, los que nos llevaron cautivos. Y nos reuníamos a las orillas de los ríos de Babilonia. Y allí llorábamos. Y allí colgábamos nuestras arpas. Los malvados que nos llevaron cautivos nos decían: canten las canciones como nosotros los de Babilonia. Y dejen de estar cantando que el próximo año se van a ir. Y que tus doncellas bailen como nuestras doncellas. Y que tus cantantes canten como nuestros cantantes de Babilonia. Es eso, así dice el original en hebreo. Y la respuesta del Salmo 137 es: oh, si nuestras doncellas empiezan a bailar como bailan ustedes, y si nuestros cantantes empiezan a imitar a Luis Miguel, y si dejamos de predicar que el próximo año nos vamos a Jerusalén, entonces que también se borre mi nombre del libro de la vida. Ese era el mensaje que predicaba